Bien, entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Dos cositas, que no les haya compartido pantalla precisamente por lo siguiente. Dos cositas. Todo ácido posee como grupo funcional el hidrógeno, y el hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1, o sea que siempre va a perder, a excepción de un grupo funcional que es el antónimo de un ácido, que son los hidruros, que vamos a ver después. Pero ese grupo funcional, que es el hidrógeno, se compone de dos términos. Le llamaremos hidrogenión, porque unimos la palabra hidrógeno con la palabra ión. Recuerde que un ión es un átomo que está cargado positiva o negativamente porque ha perdido o ha ganado electrones. En este caso, como está la +1, pierde. O sea que es un hidrogenión, para recordarte, que es del tipo de los cationes, porque pierde. Veíamos eso por allá en enlace, ¿cierto? En enlace. Sería lo primero. Lo segundo, si nosotros recordamos que los ácidos poseen como grupo funcional característico al hidrogenión, que es H+1, nos vamos a ir de una a explicar eso que nos decía el doctor, de muy ácido, disculpar aquí la recta, de un ácido o de muy básico. Resulta que un señor, ya les escribo cómo se llama o cuál es su apellido, que sabía muchísima matemática, basándose en la escala logarítmica, encontró unas especies de valores específicos para corroborar cuándo una sustancia era ácida o cuándo una sustancia era básica. Él tomó como referencia 3 valores. Un valor mínimo en la escala de recta numérica, sencillita. A ese valor mínimo le llamo 0. Y un valor máximo, que en ese sentido debería ser 14. El número intermedio es un número de 7.0. El señor Sorensen, danés, encontró que las sustancias que tenían acidez, como el tinto, como los alcoholes, como las frutas maduras, las carnes rojas, el zumo de limón, de naranja, en fin, todos esos valores que oscilaban entre 0 hasta 6,9, este segmento él lo llamó sustancias ácidas. Hasta antes de 7. Ahorita les digo por qué se toma 7. Todos aquellos valores superiores a 7, por encima de 7, obvio, hasta máximo 14, a ese segmento de recta, él lo llamó sustancias básicas, que es lo opuesto a ácido. Y ya les voy a decir por qué. El tema o el término básico también se puede relacionar como alcalino. Las personas confunden ácido con alcalino, no es lo mismo. Todo ácido
tiene concentración, o sea, cantidades de hidrogeniones, lo que acabamos de decir. Todo compuesto básico o alcalino tiene concentración de hidroxiliones, que es distinto. ¿Por qué? No solamente por las cargas, el OH es negativo, porque este señor es un catión, pero como tiene un solo símbolo, vamos a completar esta expresión, le llamaremos catión simple, profe, porque es un solo símbolo. En cambio, el OH, que tiene dos símbolos, el oxígeno y el hidrógeno, además es negativo a la -1, le llamaremos a eso un anión, porque es negativo, y el OH será un anión complejo. La unión de dos símbolos, ahorita corregimos ahí, la unión de dos símbolos me origina una complejidad en la estructura. Tiene más masa. No es así que tiene más masa. ¿Cuánto vale la O? 16. ¿Cuánto vale la H? 1. 16 más 1 te da 17. En cambio, este señor solamente tiene 1. Mire lo que aquí lo recordamos. ¿Tiene 1 de qué? De masa atómica. Y su número atómico es 1. En cambio, en el OH, que es la sustancia alcalina o básica, el oxígeno está en el grupo 6 y el hidrógeno está en el grupo 1. Bien. ¿Por qué el valor de 7? Si usted mira, HiOH es la fórmula específica, vamos a escribirlo aquí en otra diapositiva. El HOH es la fórmula específica del agua y el agua se escribe H2O. Y usted sabe que en el agua hay un 11.11%, usted sabe ya de dónde sale ese valor, y hay un 88.88% de otra cosa. Ya usted sabe de dónde salen esos dos porcentajes, claro, porque usted sabe cómo hallar fórmulas mínimas y moleculares. Hay 11.11 ¿de qué? De hidrógeno. Y hay 88.8 ¿de qué? De oxígeno. Pero en el agua también existe un hidrogenión y un hidroxilión, o sea que hay una igualdad de cantidades de hidrogeniones, que es positivo, y de hidroxiliones, que es negativo. Por eso se considera al valor de 7.0 como el valor neutro. No es ni lo uno ni es lo otro. Ni es ácido ni es alcalino. ¿Ve? Y tomamos como referencia al agua pura. Incluso todos los valores cercanos a 7 podríamos decir que son valores que tienen cierta denominación de ácidos débiles, ¿cierto? De ácidos débiles. ¿Qué pasó aquí? Profe. Señor. Profe, disculpe la demora. No, señor, tranquilo, lo importante es que entre. Profe, y es una sola sesión, ¿cierto? Sí, señorita, hoy sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no suena esto?
Bien, ¿cierto? Entonces, el 7 se considera neutro, no es ni lo uno ni lo otro. Pero ¿qué pasa? Que mientras más lejos estemos del valor neutro, van a haber mucha más concentración de hidrogeniones. Entonces, Sorensen, que fue el autor de eso, me habla de valores, o sea, potencial de hidrogeniones. pH, que es lo que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante como pH. El pH se aplica para ácidos. ¿Y por qué? Porque los ácidos son los que tienen hidrogeniones. O sea que las bases o álcalis van a tener OHs. Claro, una base que utilizamos nosotros todos los días, el jabón de baño. El jabón de baño es una base, ¿cierto? ¿Y qué sensación tenemos nosotros cuando nos cae agua jabonosa en los ojos? Inmediatamente nos da cierta sensación de incomodidad, de ardor, ¿verdad? Porque es un compuesto obviamente diferente al normal. Pero la sangre, la saliva, el semen, el flujo menstrual, la piel, la frente, las membranas interdigitales, las paredes estomacales, el conducto auditivo externo, las estructuras entre diente y diente, que son los alvéolos dentarios, el aire, el agua que tomamos, todo o es ácido o es básico o en algunas circunstancias es neutro con muchísima escasez. ¿Cuál? El agua, ¿cierto? El agua, entonces una gaseosa, un banano, un pan, una hamburguesa, una pizza, una ensalada de frutas, en fin, van a contener diferentes sustancias que al entrar en contacto con nuestro cuerpo, ese pH va a cambiar, pero no nos va a matar nada de eso porque tenemos unas estructuras internas que lo que hacen es estabilizar el pH, porque de no ser así, sucedería, por ejemplo, como lo que pasa en lo que llamamos aquí en la sabana, en un pozo. Vamos de paseo a una finca y en la finca hay un pozo y bueno, y para allá se van todos los del paseo. Pero resulta que ahí empiezan a tirar basura. Esa basura que está allí y entra en contacto con el agua del pozo, que no es móvil, sino que está estancada, se empieza a dañar. Y al dañarse el agua, cambia su pH. Y al cambiar su pH va a afectar a los peces, a las plantas y a todos los organismos que viven allí. Por eso, el problema tan teso con la cuestión de la explotación de los recursos naturales y con estas leyes que están cursando en el Congreso para el fracking, ¿verdad? Desafortunadamente, hay algunos congresistas sucreños que votaron a favor de eso. Es decir, están de acuerdo con que se venda el petróleo, pero resulta que el petróleo, para sacarlo, hay que perforar el suelo, y al perforar el suelo va a estar en contacto el petróleo con el agua, y bueno, y vamos a tener un problema bien difícil con la cuestión ecosistémica para conseguir agua para el consumo. Entonces, yo creo que no podemos consumir 1 litro de petróleo, ¿verdad? Eso es poco inadmisible. Mire lo que recordábamos aquí nosotros. En el agua hay 11.11% de hidrógeno y hay y restantes de oxígeno. Entonces, el agua contiene esas dos cosas, pero en igualdad de cantidades. Hay un hidrogenión y hay un hidroxilión, por eso su pH es neutro. Pero resulta que en el video que veíamos en la clase pasada, el médico me hablaba de sustancias muy ácidas o de sustancias poco ácidas. Entonces, vamos a utilizar aquí dos términos complementarios. Vamos a hablar de un pH débil y vamos a hablar de un pH, por ejemplo, fuerte. O sea que va a haber un ácido débil y va a haber un ácido fuerte. ¿Cuáles son? Un momentico, aquí termino de escribir y ya retomamos. Un ácido es débil. Regresémonos a la escala numérica. Un ácido va a ser más débil mientras más cercano esté a 7. Un ácido será más fuerte mientras más lejos esté de 7, porque se va a separar más difícilmente, ¿verdad?
Se va a separar más difícilmente. ¿Separar en qué, profe? Ya te voy a decir en qué se separa un ácido. Y vamos allí a decir la tercera característica. Esa tercera característica tiene que ver más bien, la tercera característica, con clases de ácidos. Por ejemplo, el ácido de las baterías, la que funcionan las baterías de las motos, de los carros, tractomulas y demás, tienen que ver con esto que estamos mencionando aquí, ¿cierto? La fertilidad en un hombre o en una mujer también tiene que ver con su pH. Con su pH, el conducto vaginal fluctúa en valores de 4, 4.5, ¿verdad? Mientras más relaciones sexuales haya, o sea, mientras más activa sea la vida sexual, ese pH va a cambiar. Nuestro pH salival cambia cuando nos levantamos, nos cepillamos, desayunamos, ahí va a cambiar ese pH. Pero no me va a afectar en nada a mi organismo, es decir, no va a atentar contra mi salud, porque a nivel de la saliva hay una solución que vamos a llamar soluciones buffer, que veremos a final de año, en la última partecita ya que veamos de soluciones, que son las soluciones que empiezan a estabilizar los cambios de pH. Por ejemplo, cada vez que nos sacan sangre o nos colocan una inyección porque tenemos mucha fiebre o cualquier dificultad, cualquier enfermedad, o me van a calzar o me van a extraer una muela, me colocan anestesia, ese pH cambia. Si no soy alérgico a la anestesia, no hay problema. El problema es que yo sea alérgico a la anestesia. Me puede matar eso. O me puede matar la inyección de un antibiótico también, ¿verdad? Entonces, clases de ácidos. Vamos a tener dos referencias, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces, vamos a hablar según el número de hidrogeniones que tenga el compuesto. Ahorita no nos vamos a meter con fórmulas todavía, estamos presentando las características. Según el número que tengan de hidrogeniones, o la otra clasificación es según el origen. Hablamos al comienzo de la clase de las paredes estomacales y de la popular gastritis. ¿Por qué me da gastritis? Hombre, profe, lo que pasa es que yo me levanto a las 11 de la mañana, a esa hora desayuno, pero luego me tomo un poco de tinto, o luego me como 3 empanadas, y a esas empanadas le echo mucho ají picante, me tomo una gaseosa, Coca-Cola bien fría, o una Ponimalta bien fría, o una Pepsi-Cola bien fría, o una uva Postobón bien fría. Le echo mucho condimento a la comida, cojo mucha rabia, trasnocho mucho, fumo mucho, soy como un poquito desordenadito con el traguito, que no debería porque soy menor de edad. Y todas esas cosas van acidificando mi estómago. Entonces, si como a deshoras, desayuno a las 10, almuerzo a las 3 y ceno a las 10 de la noche, todos los días, y comidas muy pesadas, eso va a aumentar una acidez mayor en las paredes estomacales. Entonces, cuando yo como, siento como si me pasaran una cuchilla por esa herida, o como si me sobaran limón en esa herida, me arde, y para no evitar esa sensación mejor no como. Entonces la gastritis me va desencadenando a perder peso, y eso me incita, si no me la controlo, no busco ayuda del médico, entonces el médico me manda a hacer unos exámenes, etcétera, y me dice, bueno, usted se va a tomar estas pastillas, va a desayunar a tal hora, va a almorzar a tal hora, va a cenar a tal hora, entre comida va a comer esto, me manda una dieta y yo me voy a empezar a sentir mejor. Pero si leo la etiqueta de las pastillas o del sobre que se llama, por ejemplo, leche de magnesia, se llama Ditopax, ¿verdad? Voy a ver que es una base. Lo que yo estoy consumiendo ahí es una base.
una base que estaría aquí. Entonces, esta base, al reaccionar con el ácido estomacal, me neutraliza la acidez gástrica. Pero si no le presto atención a eso, sino que al contrario, me desordeno más, de esa gastritis va a pasar a una úlcera, que la úlcera son llagas, heridas profundas ya, que se forman en el estómago. Eso todavía va a ser mucho más difícil de tratar. Y si tampoco le paro bola a eso, me desencadenará en un cáncer gástrico. Entonces, esas cosas suelen suceder cuando no le presto atención a lo que mi organismo me está diciendo que está sucediendo. Si yo siento a tal hora un ardor, dice uno, en la boca del estómago, y eso habíamos hablado en la clase pasada, que es la unión entre el esófago con la primera porción del estómago, se llama cardias. Esa es la popular boca del estómago. Yo no le presto atención a eso, se me va complicando el cuento. Entonces, según el número de hidrogeniones, vamos a indicar aquí que hay 3 nombres posibles. El primer nombre, si la fórmula del ácido solo tiene un hidrogenión, fíjate, volvemos a utilizar aquí el prefijo mono, que significa 1. Si la fórmula del ácido tiene 2 H's, utilizamos el prefijo di. Si tiene 3 o más, utilizamos el prefijo poli. Prefijo 3 o más. Sí, pero 3 o más, ¿qué? Entonces vamos a decir aquí monoprótico. Hay un solo protón. Acuérdate que habíamos hablado de protones en el hidrogenión. Monoprótico, diprótico o poliprótico, dependiendo de cuántas H's tenga la fórmula. Y según el origen, solo hay 2 posibilidades, no más, para hablar de clases de ácidos. ¿Cierto? Según el origen, entonces vamos a citar el primer caso, que es el ácido hidrácido. Hay una característica que más adelante diremos. Hidrácido, primera opción. Y la segunda opción es la de oxácido, según el origen. Pero esta clasificación nosotros la podemos establecer. Obvio, hay un punto en común entre las dos, ¿verdad? Hay un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? El punto en común es si yo conozco o me dan la fórmula del compuesto. Si me dan la fórmula del compuesto, yo puedo decir si ese ácido es oxácido o si el ácido es, por ejemplo, monoprótico. ¿Cierto? Un segundito, hay alguien aquí que... ¿Cierto? Teniendo en cuenta esas 2 características. Si me dan la fórmula o en su defecto me dan el nombre, de cualquiera de las 2 cosas puedo yo establecer una diferencia en torno a las clases de ácidos. En torno a las clases de ácidos, según el origen químico o según el número de hidrogeniones. En ese sentido, nosotros podemos establecer lo siguiente. Vamos a seguir con la diapositiva número 5. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a cambiarle el fondo a esto.
es que consideremos como otra posible característica de los ácidos que en todo ácido hay la presencia de un elemento no metal. Fíjate que en los óxidos dijimos que era el óxido ácido si el que se combinaba con el oxígeno era no metal. Y que si a ese óxido ácido le agregábamos agua, me originaba un ácido. ¿Cierto? Bueno, ese elemento no metálico nosotros lo podemos generalizar de dos maneras. Podemos colocar la letra E, que simbolizaría no metal. La E significaría no metal, o en algunos casos podemos trabajar la letra X como una simbología de un elemento no metal. Pero independientemente de lo uno o independientemente de lo otro, en todo ácido se presenta un elemento no metálico. Y recuerden que los elementos no metálicos fluctúan desde el grupo 3A hasta el grupo 7A. Recuerden que el grupo 8A no interviene para nada acá porque son los gases nobles o inertes. Entonces, los no metales que nosotros vamos a usar estarían, si no en el grupo 3, pues en el grupo 7A. ¿Cierto? Recuerde que entre el 3 y el 7A existe esa diferencia de que los elementos más electronegativos están aquí. Están en el grupo 7A, son los elementos más electronegativos. Por eso viene la siguiente característica. Si en los ácidos se trabajan no metales, esos elementos no metálicos son electronegativos. Y si son electronegativos, ¿qué carga tienen? Pues negativa, obvio, porque son los que quitan o reciben electrones. ¿Cierto? Electronegativos. Por eso decíamos que estaban entre el 3 hasta el 7A, electronegativos. Bueno, ¿cómo nosotros podemos trabajar, profe, una fórmula para poder diferenciarlo según el origen o según el número de H's? Porque es probable que una fórmula tenga las dos características simultáneas. O sea, yo puedo hablar de un ácido monoprótico, pero también puedo decir que el ácido es hidrácido. O yo puedo decir que un ácido es poliprótico siendo también oxácido. Por eso, si son electronegativos, vamos a proponer su origen a través de una ecuación, que era lo que la profe pasada en el video nos mostraba, ¿verdad? Lo trabajaremos a través de una ecuación química. ¿Por qué? A través de una ecuación química. Porque precisamente es un ejemplo básicamente de reacción. Ejemplo. Supongamos nos estamos tomando una gaseosa. Fíjate, nos estamos tomando una gaseosa, sin embargo me la venden líquida, envasada, ya sea una botella de vidrio o envasada en una lata. Y en esa gaseosa hay sustancias ácidas. Yo les hablaba de la Ponimalta, les hablaba de la Coca-Cola, de la Pepsi, de la uva o cualquiera de estas bebidas que son de color negro porque tienen
altas concentraciones de sustancias ácidas. Cuando rompemos el equilibrio en el que viene envasado la gaseosa, estamos permitiendo que el gas almacenado en ese recipiente salga y sea reemplazado por otro gas. ¿Cuál es el gas? Pues el atmosférico. Pero resulta que nos empezamos a tomar la gaseosa y como me la venden con un pitillo, o yo pido un pitillo, empiezo a succionar, ¿verdad? El líquido. En esa succión del líquido, yo estoy combinando el gas carbónico que nosotros producimos de manera biológica con la sustancia que hace parte de la gaseosa. Entre otras cosas, ahí hay agua, ¿verdad? Agua, colores, saborizantes, preservantes, hay gases. Y todas esas cosas, al contacto con mi organismo, pueden resultar generándome una mayor acidez estomacal. Entonces imagínate, tengo gastritis y entonces me tomo una gaseosa, como Coca-Cola, y fuera de eso compro papitas fritas con sabor a limón. 2 paquetes. Entonces imagínate, el exceso de sal que estoy consumiendo ahí en las papitas fritas. Los colores que también van a aumentarme la acidez estomacal. Los saborizantes. Voy a terminar, en lugar de alimentarme, que es lo que quiero, el alimento pues me va a matar. Me va a generar a mí un problema mayor. Y entonces no le voy a creer al médico cuando me dice: usted no puede consumir ninguna bebida gaseosa de color negro. Es más, no beba ninguna gaseosa. No tome tinto. Coma a su hora indicada. Entonces yo, no, que va, eso es mentira. Ya va. Entonces yo creo que eso es mentira y resulta que no. Es 100% efectivo, porque precisamente esta ecuación me va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, me va a servir para lo siguiente. Mire, vamos a hacer este ejemplo de manera muy general y luego explicamos con más detenimiento. El gas carbónico que nosotros expulsamos a nivel de biología, o dióxido de carbono u óxido carbónico, si aplicamos nomenclatura común, aunque está en desuso, pero igual hay que decir que dado caso se puede utilizar. Si ese gas carbónico de nosotros, lo que nosotros le llamamos vulgarmente el vaho, allí en ese vaho nuestro hay un gas que no lo puedo ver porque precisamente es un gas, y en los gases las partículas están muy difusas. Ese gas carbónico entra en reacción con el agua que hace parte de la gaseosa. No es que por eso la gaseosa es líquida, no es gaseosa, como su nombre lo indica. Y ahí hay una incorrección gramatical. Pido gaseosa y me dan una cosa líquida, ¿cierto? Una cosa no concuerda con la otra. Bueno, esa es una ecuación. Recuerde que estas dos cosas se van antes de la flecha. Ya lo explicábamos, pero no importa. Recordemos, las 3 palabras comienzan con R. Entonces yo le puedo decir que esos dos son reactivos en una ecuación, que esos dos también se le llaman reactantes. Perdón. Reactantes, y que a esos dos es el CO2 y el agua. Porque hay alguien, hombre Jesús, si ya estamos acabando, Jesús. Reactantes también se les pueden llamar reaccionantes, y que como las 3 palabras comenzaban con R, por eso la abreviamos de esa manera, reaccionantes.
El carbono está en el grupo 4, el hidrógeno está en el grupo 1 y el oxígeno está en el grupo 6. Fíjate que aquí habíamos dicho muchísimo antes que si yo conocía la fórmula, podría decir si el ácido era fulano de tal o si el ácido era fulano de tal, aplicando unas reglas de nomenclatura, lo que estamos diciendo ahorita. Como lo primerito que dijimos, voy a regresar acá, en el recorderis que hicimos, es que todos los ácidos inorgánicos tenían como grupo funcional al hidrogenión y que se simbolizaba con la letra H a la más 1. Si es positivo es porque pierde, y si pierde va al principio de la fórmula, lo que veíamos nosotros en fórmula química, ¿cierto? Un segundito, ¿qué pasó? Entonces, aquí la H debería ir al comienzo. Luego viene el elemento que está antes del oxígeno. Recuerden que el carbono está en el grupo 4 y el oxígeno está en el grupo 6. Entonces el carbono va a ir en el centro. Y el oxígeno va a ir al final. Ese es el orden. De la izquierda a la derecha, si te das cuenta. La H está a la izquierda, la C está a la derecha, pero en el grupo 4, y el oxígeno está a la derecha, pero en el grupo 6. Y mira lo que acabamos de recordar. Los no metales que trabajan con los ácidos están entre el 3A hasta el 7A. ¿Cierto? Son las 10:45, vamos a ser respetuosos de la hora. Este ejercicio lo terminamos en la clase de mañana, nos toca a las 10. Ya todos ustedes tienen la invitación en los correos. Los que no la tengan en los correos, entonces se conectan desde el grupo que yo les di allí el link para la clase del día de mañana. El día de mañana terminamos este ejercicio y continuaremos con otros más. Bueno, por favor, no salgan si no es estrictamente necesario. Cuídense. El virus no ha desaparecido. El virus está allí. Bueno, que tengan un resto de día muy feliz. Chao, Andrés. Igualmente, Andrés. Chao, profe. Chao, profe. Tomás Vergara. Chao.